Deum laudamus, te Dominum confidemus, de eternum Agosto, día 28. omnis San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. San Agustín, ornamento del orden episcopal, uno de los más brillantes astros del orbe cristiano y tan sobresaliente entre los santos doctores de la Iglesia, nació en Tagaste, ciudad de Numidia, en África, el día 15 de noviembre del año 354. Fue de honrada familia y aunque Patricio, su padre, no era todavía cristiano, pero su madre, Santa Mónica, ganó tanto el corazón de su marido con su mansedumbre, con su sufrimiento, con su paciencia y con su virtud, que logró fuese cristiano todo el resto de la casa. No ejercitó poco la virtud y la paciencia de su santa madre en la inquieta y bulliciosa infancia de Agustín, por la vivacidad extraordinaria de su ingenio y por la vehemencia de sus tiernas pasionzuelas, que ya asomaban la cabeza. Era poco dócil a las instrucciones. La misma facilidad que tenía en comprender le hacía flojo y descuidado en estudiar. Era su pasión dominante el amor de la libertad y de las diversiones, no pudiendo tolerar ni freno ni sujeción. No perdonaba a la virtuosa madre medio alguno para darle una cristiana educación. Ya le había hecho alistar en el número de los catecúmenos, cuando cayó peligrosamente enfermo, y se vio a las puertas de la eternidad. Él mismo pidió entonces el bautismo, pero aliviándosele poco después la enfermedad y desconfiado todos de sus malas inclinaciones, se tuvo por conveniente dilatársele hasta que con la madurez de la edad mejorase de disposición. Luego que aprendió a leer y a escribir en Tagaste, le enviaron a Madura, ciudad poco distante, a estudiar la gramática y letras humanas. Inmediatamente se enamoró mucho de las fábulas y de todos los vanos delirios de la profana antigüedad. Muy desde luego comenzó a sobresalir entre todos sus condiscípulos por la superior valentía de su ingenio, distinguiéndose particularmente en el ejercicio de la elocuencia. Dieron a su padre informes de tan ventajosos de su rara comprensión y extraordinarios talentos que a los 16 años de edad le retiró de Madura y le envió a Cartago para que allí continuase sus estudios, pero mientras se disponía el viaje para aquella ciudad, se detuvo un año en Tagaste sin aplicarse a nada en casa de sus padres, y en este tiempo de ociosidad se entregó sin freno a todo género de disoluciones. Afligida íntimamente la piadosísima madre hacía cuanto podía para que volviese sobre sí el mal aconsejado hijo, pero ni sus ruegos, ni sus amorosas reprensiones, ni sus saludables consejos hacían impresión en un joven perdido, a quien todo se le disimulaba la excesiva indulgencia de su padre. Pasando a Cartago, aún se abandonó más desbocadamente a los excesos de lasciva, fomentados con las perversas compañías y con los espectáculos profanos, a que era vehementemente inclinado. Con todo eso, en medio de tanto desorden, como no podía borrar de su corazón aquellas impresiones que habían grabado en él las primeras cristianas lecciones de su virtuosa madre, pedía a Dios de cuando en cuando el don de la castidad, pero con miedo de que se le concediese. Deleitábase mucho en leer las obras de Cicerón, en las cuales sólo le disgustaba, como él mismo lo dice, no encontrar el nombre de Jesucristo, que se le había imbuido en el alma desde sus más tiernos años. Como el desorden de las costumbres conduce casi siempre a la irreligión, cayó en todos los errores de los maniqueos, bien en el fondo los reconocía muy extravagantes. Entretanto, afligida más y más, Santa Mónica, noticiosa de aquel nuevo desbarro de su hijo, lloraba amargamente día y noche delante del Señor, pidiéndole sin cesar que tuviese misericordia de su hijo. En la amargura de su corazón acudió por consuelo a un santo obispo, el cual la serenó diciéndole: Anda, hija, continúa en gemir y en suplicar al Señor, que no es posible se pierda un hijo de tantas lágrimas.
Siendo ya Agustín la admiración de los sabios por su perfecta comprensión de todos los libros de Aristóteles y por su celebrada elocuencia, enseñó la retórica en Cartago a los 20 años de su edad, y creciendo en él la ambición con el aplauso, resolvió pasar a Roma. Por más que hizo, no pudo este intento ocultársele del todo a su piadosa madre, que había venido a Cartago para trabajar más eficazmente en su conversión. Quiso seguir a Agustín, pero éste se desembarazó de aquel estorbo con un artificioso engaño. Aconsejóla que pasase en oración aquella noche en una capilla de San Cipriano, que estaba inmediata al puerto, y mientras su santa madre se hallaba ahí devotamente divertida, él se hizo a la vela, hospedóse en Roma en casa de un maniqueo, donde cayó peligrosamente enfermo, pero ni por eso se convirtió. Profesó en aquella ciudad la retórica aún con mayor aplauso que en Cartago, a tiempo de que el magistrado de Milán escribió al prefecto de Roma pidiéndole que le enviase un retórico hábil y sobresaliente. Hubo poco que deliberar en la elección y fue Agustín preferido de todos los demás. Luego que llegó a Milán, pasó a visitar al obispo Ambrosio, cuya fama metía mucho ruido en el mundo. Recibióle con tanto agrado que le comenzó a ganar el corazón, y asistiendo después con frecuencia a los sermones del santo prelado, sintió renovarse en su alma todos los remordimientos de su conciencia. Ya había tiempo que, habiendo confundido a Fausto, el más célebre de los obispos maniqueos, en una conferencia pública, miraba con muchísimo desprecio sus errores, y estaba muy disgustado de su secta, pero el comercio carnal en que estaba enredado con una mujer de quien había tenido un hijo, le servía de estorbo para abrazar la religión católica, sin embargo de estar bien persuadido de que ella sola era verdadera. En estas circunstancias llegó a Milán Santa Mónica, resuelta a no desistir hasta alcanzar de Dios la conversión de su hijo, ayudada también de San Ambrosio. Encontróle ya en términos que ni era maniqueo ni católico. Parecióle a aquella santa madre que convenía casarle para separarle de aquella mala vida. Consintió Agustín en la proposición y luego despachó al África la mujer con quien vivía amancebado, la que pasó el resto de sus días haciendo penitencia. En este intermedio, como no cesaba la gracia de solicitar interiormente el corazón de Agustín, ya por los consejos de Santa Mónica, ya por las conversaciones y sermones de San Ambrosio, le inspiró el deseo de tener una conferencia con un santo presbítero llamado Simpliciano, que había instruido el mismo San Ambrosio. Este le exhortó con viveza a que rompiese generosamente los lazos que tenían aprisionado y le refirió la conversión de Victorino, en que había tenido tanta parte el mismo Agustín, y era conocido de él. Hízole tanta fuerza el ejemplo de un hombre tan famoso que resolvió imitarle, pero esta no era más que una media voluntad que nunca pasaba a la ejecución. Estando un día en su cuarto con un amigo, Alipio, entró Ponciano, que lo era de los dos, vio en la mesa las epístolas de San Pablo, de que se mostró muy edificado, y como era un caballero muy cristiano, tomó de aquí ocasión para hablar de la asombrosa vida de San Antonio, de la multitud de monasterios que poblaban los desiertos, y de la admirable conversión de los dos oficiales del emperador, que leyendo la vida de este gran santo, inmediatamente volvieron las espaldas al mundo y abrazaron la vida cenobítica, entregándose a la oración y a la penitencia. Despidióse Ponciano de la visita, y Agustín, vivísimamente conmovido por lo que acababa de oír, se levantó del asiento y, vuelto a su amigo Alpino, le dijo con un tono de voz que mostraba bien lo mucho que iba obrando la gracia en su corazón: ¿Qué es esto, Alipo? ¿En qué nos detenemos ya? Levántase los indoctos y nos arrebatan el cielo, y nosotros, con toda nuestra ciencia, andamos siempre arrastrados por la tierra. Pues qué, porque ellos fueron más cuerdos que nosotros. ¿No nos atreveremos nosotros a hacerlo tanto como ellos? ¿Y porque ellos fueron delante, tendremos nosotros vergüenza de seguirlos?
En diciendo esto, se salió del cuarto arrebatadamente, admirado. Alipo, de tan extraña mudanza, le fue siguiendo hasta el jardín. Allí se sentó Agustín y comenzó a desahogarse en lágrimas y en suspiros, pero no teniendo la libertad de que deseaba a vista de su amigo, se levantó y sin hablarle palabra se encaminó a lo más retirado del jardín, arrojándose al suelo debajo de una higuera, y desatadas sus ojos en dos torrentes de lágrimas, comenzó a exclamar con voz interrumpida de sollozos: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que experimentar los efectos de vuestra indignación? ¿Hasta cuándo dejaré siempre para mañana lo que puedo hacer hoy? Y si mañana, ¿por qué no desde ahora? Al pronunciar esto, oyó una milagrosa voz que le decía: toma y lee, toma y lee. Atónito con lo que oía, se levanta, vuelve a buscar a Alipo, toma en las manos las epístolas de San Pablo que había dejado junto a él, ábrelas y encuéntrase con estas palabras: Alejaos de la disolución, de los sucios deleites, de las inmundicias, pero vestíos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis de la carne en lo que toca a sus concupiscencias. Apenas acabó de leer la última palabra, cuando de repente se halló muy superior a todas las irresoluciones, y en una gran tranquilidad. Igualmente, movido Alipo, quiso también ser compañero de la nueva vida. Saliéronse los dos, buscaron a Santa Mónica, y le refirieron cuánto les había pasado. Fue inexplicable el gozo de la virtuosa matrona, especialmente cuando oyó a su hijo Agustín, que ya no pensaba en casarse, sino en la soledad y en el retiro. Para disponerse mejor a recibir el santo bautismo, se retiró Agustín a una casa de campo poco distante de Milán, en compañía de su madre, de su hijo Adeodato y de su amigo Alipio. En este retiro compuso el libro Contra los Académicos, el tratado de la vida feliz y de la inmortalidad del alma, y del orden de la providencia, y de los soliloquios. Pasaba casi la mitad de la noche meditando las verdades de la religión, continuaba sus oraciones hasta muy entrado el día y encontraba en los salmos un gusto muy exquisito. Escribió a San Ambrosio, que tanto suspiraba por la conversión del hijo de Mónica, dándole cuenta de la disposición en que se hallaba y pidiéndole sus instrucciones para prevenirse al sagrado bautismo. Al principio de la Cuaresma del año 387 se restituyó a Milán y en fin fue bautizado por San Ambrosio el sábado santo en compañía de su hijo Adeodato y de su grande amigo Alipio. Dícese que en aquella solemnísima función compusieron entre San Ambrosio y San Agustín el himno o el cántico Te Deum Laudamus, en acción de gracias por una conversión que colmaba de gozo a toda la Iglesia, siendo una insigne victoria contra todo el infierno. Contaba 33 años San Agustín cuando fue bautizado. Elevado por el bautismo a la dignidad de Hijo de Dios, resolvió conservarla toda la vida con la pureza de costumbres y con el arreglo de toda su conducta, pero considerando que el bullicio del mundo podía servir de estorbo a sus intentos, tomó el partido de retirarse y resolvió buscar en el África aquel lugar que le pareciese más a propósito para llorar sus pecados. Partió de Milán en compañía de su madre y de su hijo, y se detuvo en el puerto de Ostia, esperando embarcación. Aquí perdió a su querida madre Santa Mónica, y no pudo negar sus tiernas lágrimas a la muerte de aquella que tantas había derramado por él en el discurso de su vida. Concluidos los funerales de su santa madre, pasó a Roma con ánimo de detenerse algún tiempo en aquella ciudad, y todo le empleó en solicitar la conversión de los maniqueos, no pudiendo sufrir el descaro con que se jactaban de su imaginaria continencia, para curarlos y para reducirlos a la fe. Compuso entonces los dos libros de las costumbres de la Iglesia católica y de las costumbres de los maniqueos, y poco después el tratado del libre albedrío contra los mismos herejes. Habiéndose detenido en Roma de 15 a 16 meses, se embarcó en Ostia y aportó al África.
hacia el fin del invierno del año 389, retiróse a una casa de campo con algunos amigos suyos, y por espacio de 3 años se entregó enteramente a los ejercicios de devoción y de rigurosa penitencia. Ocupábase día y noche en oración y en el estudio de la religión y de la Sagrada Escritura. Ayunaba todos los días con extremo rigor y maceraba su carne con grandes y continuas penitencias. En aquel santo retiro compuso los 2 libros sobre el Génesis y el que intituló El Maestro, que es un admirable diálogo con su hijo Adeodato. Este hijo tan querido, que se le murió poco tiempo después en el mismo retiro, luego compuso aquel libro de la verdadera religión, una de las obras más excelentes de tan esclarecido varón. Contaba Agustín casi 3 años en las piadosas delicias, sosiego y gusto de aquella amable soledad, cuando le obligó a salir de ella la fama de su eminente virtud y de su rara sabiduría. Cierto gran señor de la ciudad de Hipona, una de las principales de Numidia, gran cristiano y grande amigo de nuestro santo, le instó para que pasase a verle. Consintió Agustín en este viaje por la esperanza de ganar a aquel caballero y de reducirle a que aumentase el número de su pequeña comunidad. Hallándose en Hipona el obispo de aquella ciudad, llamado Valero, propuso al pueblo la necesidad que tenía aquella iglesia de un presbítero virtuoso y sabio que le ayudase en las funciones de su ministerio episcopal. Como los vecinos tenían tan conocida la virtud y la sabiduría de Agustín, no quisieron otro, pero era menester sorprenderle porque le sobresaltaba hasta la sombra de toda dignidad. Entró un día en la iglesia a tiempo de que estaban juntos los fieles, y al instante echaron mano de él, y sin dar oídos ni a sus lágrimas, ni a sus ruegos, ni a sus razones, todos a una voz comenzaron a clamar que le ordenasen de presbítero. El obispo Valerio, que estaba ya de acuerdo, hizo menos caso que todos los elocuentes argumentos esforzados por su humildad y por su ingenio, con que fue preciso rendirse, y habiendo recibido los demás órdenes sagrados, le ordenó de presbítero el mismo obispo. Lo más que pudo capitular fue que le habían de hacer donación de una huerta de la iglesia para fundar en aquel sitio un monasterio. Luego que se acabó la fábrica, concurrieron a llenarla gran número de sujetos excelentes, para los cuales compuso el santo su regla. Era en ellos extrema la pobreza, el ayuno y el silencio continuo, la oración poco interrumpida, y esta es aquella admirable regla que fue como fecunda madre de tantas familias religiosas, y lo es el día de hoy en una de las más ilustres y de las más santas que adornan la Iglesia. Aunque todavía no se acostumbraba en la África que predicasen los presbíteros, siendo este ministerio propio y privativo del favor de San Agustín, quiso pues que repartiese al pueblo el pan de la divina palabra, y lo hizo con tanto fruto que ya no le conocían por otro nombre sino por el del apóstol de la palabra de Dios. Predicaba todos los días y cada día a mayores concursos y con más universal aplauso. No contentándose Agustín con hacer guerra a los vicios por medio de sus sermones, se le hacía también, y no por menos sangrienta, con las armas de sus escritos. Compuso el libro de la utilidad de la fe, con el cual reformó muchos abusos que se habían introducido en Hipona. Tuvo una disputa pública con Fortunato, que era el héroe de los maniqueos, en la cual no sólo le confundió, sino que también le movió, pues prometió convertirse, aunque esta promesa se redujo después a ausentarse y a no parecer más en la ciudad. En el año de 393 asistió al concilio de Hipona, convocado por Aurelio, obispo y primado de Cartago, en que a ruego de los padres compuso el libro de la fe y del símbolo, que en admirable compendio de la doctrina cristiana. En el mismo año publicó varios escritos contra los donatistas y los maniqueos, declarándose el azote de todos los herejes. El año de 394 se estrechó aquella íntima amistad entre San Jerónimo y San Agustín, habiéndola formado Alipio con ocasión de un viaje que hizo a Palestina,
También San Paulino de Nola quiso tener correspondencia con nuestro santo, que ya era venerado en el mundo como el oráculo de la Iglesia. Y en fin, no había en toda ella sujeto alguno sobresaliente en letras o en virtud que no solicitase entrabarla con aquel grande hombre. Pero el obispo Valerio también, temiendo que le arrebatasen a Agustín por alguna iglesia destituida de pastor, quiso asegurarle, pidióle por coadjutor suyo y lo consiguió. Juntos los obispos de la provincia, y despreciando su resistencia a aquella sublime dignidad, le obligaron a rendirse a la voluntad del Señor, consagrándole por obispo coadjutor del de Hipona en el año 395, a los 42 de su edad. Estremeciéronse todas las sectas luego que vieron a Agustín colocado en la silla episcopal. Los donatistas, de que estaba lleno aquel país, previniendo el peligro que corría su partido si Agustín se declaraba contra él, pidieron composición, ofrecióles una conferencia, obligaron a Proculino, su obispo, a que la aceptase, pero éste nunca tuvo valor para medir sus fuerzas con tan formidable adversario. Recurrieron a una torpe tropa de bandidos y de facianerosos, que era la gente más honrada y más escogida de los donatistas. Llamábanlos circunceliones, porque su ocupación se reducía a rondar continuamente alrededor de las casas para cometer todo género de insolencias y de crueldades. Sedientos de la sangre de los católicos, se alampaban mucho más por la de San Agustín. Muchas veces intentaron asesinarle, pero siempre le libró Dios milagrosamente. En medio de esto, no cesaba el santo de trabajar en su conversión, ya con sus palabras, ya con sus escritos, y con esta ocasión compuso sus tratados sobre el bautismo, sobre la unidad de la Iglesia. Asistió a muchos concilios que se convocaron en Cartago y en otras partes, siendo el alma y el oráculo de todos ellos, pero no le ocupaban tanto los herejes que no dedicase su primera y principal atención al cuidado de su rebaño, particularmente después de la muerte del obispo Valerio, su predecesor, visitando su diócesis con todo el celo y con todo el fruto que correspondía al alto concepto de su santidad y de su mérito. Como los donatistas no cesaban de turbar la Iglesia de África, se vio precisado el emperador Honorio a permitir una disputa pública entre los sujetos más hábiles de los dos partidos. Celebróse en Cartago el año de 411. Concurrieron a ella 286 obispos católicos y 279 donatistas. Asistió a este famoso congreso el tribuno Marcelino, a quien nombró el emperador por su comisario para evitar todo desorden. El principal, o por mejor decir, el único actor, fue nuestro Agustín, que dejó confundido a Petiliano, el Aquiles de los herejes. Triunfó la religión católica, y se desvaneció como humo aquella espesa nube de donatistas. Pero ni fueron estos los únicos herejes que combatió nuestro santo, ni fue esta la única victoria que consiguió. Habíale escogido Dios para perseguir, para quitar la máscara, para atacar y para vencer a todas las herejías, después que confundió, postró y aterró a los arrianos, a los priscilianistas, a los origenistas y a los maniqueos. Fue preciso que midiese sus armas con Pelagio, este monje originario de Irlanda, de tal manera que había engañado al mundo con su compostura exterior, con su cara de hombre penitente y mortificado, y con todo el aparato de varón ejemplar y virtuoso, que generalmente era tenido por hombre santo, y a la sombra de esta reputación había derramado por todas partes el veneno de la más perniciosa herejía. Mientras el maestro le iba extendiendo por el Egipto, su discípulo Celestino la sembraba y la defendía en el occidente. Refutó San Agustín todos los errores de esta emponzoñada secta por un prodigioso número de escritos, que con razón le merecieron el glorioso nombre de doctor y defensor de la gracia. No se hablaba ya en todo el orbe cristiano sino de los talentos, de las obras y de las victorias de San Agustín, venerado por el asombro del mundo y por el hombre de la Iglesia,
acudían a él de todas partes para consultarle, ni se le celebraba concilio o junta o congreso de obispos y de doctores a que no fuese llamado, y donde no fuese oído como oráculo. Pero lo más admirable fue que, siendo tan elevado su mérito y siendo su fama tan extraordinaria, aún era mucho mayor su humildad. No había hombre que hiciese más bajo concepto de sí, ni se conoció jamás fiel alguno más rendido a la silla apostólica. Aquel grande y sublime ingenio nunca perdió de vista su nada, ni los descaminos de su juventud. Con este humildísimo espíritu compuso el libro de sus confesiones, procurando templar la eminente reputación de su santidad con aquella pública confesión de sus pecados. Dícese que paseándose un día por la orilla del mar, ocupada la imaginación en querer apurar algunos puntos incomprensibles del inefable misterio de la Trinidad, en que a la sazón estaba trabajando, encontró un niño muy afanado en parecer en meter el agua del mar en una poza que había abierto en la arena. Preguntóle el santo, ¿qué pretendía con aquello? Meter toda el agua del mar en esta poza, respondió el niño. Pues, hijo, replicó Agustín, ¿no ves que eso no puede ser? Más fácil es esto, respondió el niño, que comprender con tu limitado entendimiento la grandeza del misterio incomprensible. Así como su sabiduría no había hinchado su corazón, así tampoco habían entibiado su devoción los estudios. De pocos santos se cuenta virtud más afectuosa ni más tierna que la de San Agustín, de pocos que tuviesen el corazón más abrasado en un amor de Dios tan puro, tan activo y tan fogoso, de pocos que profesasen a Jesucristo y a su Santísima Madre una devoción más viva ni más tierna. Atravesaste, Señor, en mi corazón, dice en una parte, con una flecha de amor tan penetrante que, introducida profundamente en el pecho, se quedó en el encendido arpón dentro de la misma herida. Este era aquel divino fuego que ilustraba su entendimiento, que inflamaba su corazón y que encendía en él aquel fogoso celo por cuyo impulso fue siempre el azote de los herejes. Sólo con leer sus soliloquios, sus meditaciones y sus confesiones se reconoce el fuego del amor de Dios que le consumía y la mucha razón con que le pintan con el corazón en la mano, rodeado todo de llamas, siendo cierto que no se podía discurrir símbolo más adecuado. El esmero en la pureza no pudo subir a mayor punto, jamás permitió que entrase en su casa mujer alguna, ni su misma sobrina, ni su propia hermana, ni volvió a mirar a la cara de alguna mujer. La caridad con los pobres correspondía a su abrasado amor de Dios. Decía que las rentas del obispo eran rentas de los pobres, y que si el pobre no hallaba qué comer en casa del obispo, era preciso que el obispo aquel día se quedase sin comer. No podía sufrir a los murmuradores por el horror que tenía a la murmuración, y era dicho común que tanto temía la murmuración la presencia de Agustín como el error sus disputas. Hallándose el santo doctor cargado de años, pues ya contaba 62, y mucho más cargado de trabajos públicos que se multiplicaban cada día, pidió que le diesen por compañero al presbítero Heraclio, para repartir con él los cuidados de la diócesis. Viéndose por este medio con algún alivio, emprendió la revisión y el examen de sus obras, que componían ya el número de 232 libros, comprendidos en 80 tratados de diferentes materias, sin incluir en ellos un número casi infinito de cartas y de sermones sobre asuntos muy importantes. Este examen y esta revisión produjo la obra de sus retractaciones, en que corrige todo lo menos justo o menos exacto que pudo habérsele escapado, censurando y criticando sus escritos con extrema severidad. Había ya algún tiempo que San Agustín, consumido de penitencias y de trabajos, se sentía muy desfallecido, cuando el conde Bonifacio, resentido del emperador Valentiniano III,
de quien se imaginaba desairado, llamó a los vándalos de España, desembarcó en el África a su rey Gensérico al frente de 80.000 hombres, y en menos de 2 años se hizo dueño de toda ella, a excepción de las 3 ciudades principales, Cartago, Hipona y Citra. Muchos obispos se retiraron al acercarse los bárbaros, pero San Agustín nunca quiso desamparar a su rebaño. Exhortábanle todos los días a aplacar la cólera de Dios con penitencia. No cesaba de llorar día y noche en la presencia del Señor, suplicándole que no perdonase al pastor para que se salvasen sus ovejas. Estaba sitiada la ciudad y sin esperanza de socorro. Pidió al Señor que, si era su voluntad que la ciudad cayese en poder de los bárbaros, le retirase de este mundo antes que fuese testigo de aquella desdicha. Conoció que Dios le había oído por la enfermedad y en que cayó, y se dispuso para morir con un fervor muy correspondiente a aquella grande alma. Recibió los sacramentos con la fe y con la piedad de que estaba animado, y el día 28 de agosto del año 430 rindió tranquilamente su espíritu rodeado de discípulos y de su clero, que todos se deshacían en lágrimas, siendo de 66 años de edad y al 3er mes del sitio de la ciudad. Tal fue la preciosa muerte de este hombre verdaderamente grande, a quien los mayores hombres de la Iglesia llaman la lumbrera de los doctores, el modelo de los prelados, el escudo de la fe, el almacén de la religión, la torre de David, de donde prenden 1000 arneses, el azote de los enemigos de Jesucristo, la columna de la Iglesia, el más iluminado maestro de la moral cristiana. Los sumos pontífices y hasta los mismos concilios han hecho magníficos elogios de la doctrina de San Agustín y de sus escritos. El Papa San Celestino engrandece su fe y le llama, con otros pontífices sus predecesores, uno de los primeros doctores de la Iglesia. San Paulino le apellida sal de la tierra, San Jerónimo el enemigo del error, y Severo Sulpicio industriosa abeja que sustenta a los fieles con la miel de su doctrina, y con el aguijón taladra de parte a parte a los herejes. Fue enterrado su santo cuerpo con toda la solemnidad posible en la iglesia catedral. Al año siguiente se apoderaron los bárbaros de la ciudad, la incendiaron, pero las llamas respetaron el sepulcro y la librería del santo donde estaban todas sus obras. Los obispos de África que fueron desterrados a Cerdeña llevaron consigo el santo cuerpo, y en su destierro les sirvió de mucho consuelo aquel precioso tesoro. Allí estuvo por espacio de 206 años, hasta que Luitprando, rey de los langobardos, le hizo trasladar a Pavia, en el año de 712, en cuya ciudad se conserva hasta el presente expuesto a la pública veneración. Te dominum confidemus, Deum Patrem, omnis terra veneratur, Divi omnes angeli, Divi celi et universe potestates, Divi cherubim et seraphim, incessari voce pro. Martirologio romano. En Hipona, en África, la fiesta de San Agustín, obispo y doctor eminente de la Iglesia, habiendo sido convertido a la fe católica por el celo de San Ambrosio y bautizado por él mismo, defendió como atleta infatigable esta misma fe contra los maquineos y otros herejes, habiendo igualmente dado feliz cima a otras muchas obras en favor de la Iglesia de Dios. Subió al cielo a recibir el galardón. Sus reliquias, transportadas primero de la ciudad a la isla de Cerdeña a causa de los bárbaros, y con el tiempo de Pavia por Luitprando, rey de los lombardos, se guardan honradas en esta última ciudad.
En Roma la fiesta de San Hermas, varón distinguido, quien, como se ve en las actas del Papa San Alejandro, fue primero encarcelado y luego acabó su martirio siendo degollado con otros muchos, bajo el juez Aureliano. En Bruio en Auvernia, el suplicio de San Julián mártir, que siendo conmilitón del tribuno San Fereol y sirviendo en secreto a Jesucristo bajo el uniforme de soldado, fue preso en la persecución de Diocleciano y horriblemente degollado. En Constanza, en la Galia suiza, San Pelai mártir, que recibió la corona bajo el emperador Numeriano y el juez Evilasio. En Salerno, San Fortunato, San Cayo, San Anteso, mártires, que fueron decapitados en tiempo de Diocleciano y el procónsul Leoncio. En Constantinopla, San Alejandro, obispo, ilustre anciano, por cuyos poderosos ruegos Arrio, condenado por altos juicios de Dios, se reventó arrojando las entrañas. En Saintés, San Viviano, obispo, en dicha ciudad San Moisés el etíope, que de insigne salteador y bandolero llegó a ser célebre anacoreta y convirtió a otros muchos ladrones, llevándolos consigo al monasterio. En Gerona, en Cataluña, el martirio de San Narciso. En Loudun, San Claro, confesor, venerado como mártir. En Judea, el santo rey Ezequías. En dicho día, San Vicino, obispo de Sarsina. En Italia, en Umbría, San Facundino, obispo de Tadina. En Capadocia, San Dámaso, mártir, uno de los llamados traumaturgos por los griegos, de cuya fiesta habla San Basilio en una epístola a los obispos del Ponto. En Etiopía, San Magdero, abad. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Escuchad favorablemente, oh Dios Todopoderoso, nuestras muy humildes súplicas, y dignaos conceder por la intercesión de vuestro confesor y pontífice San Agustín el efecto de vuestra acostumbrada misericordia a los que habéis dado la confianza de esperarla de vuestra infinita bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es la segunda del apóstol San Pablo a Timoteo. Carísimo, te conjuro delante de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su venida y por su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, que reprendas, supliques, amenaces con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, antes bien juntarán muchos maestros conformes a sus deseos, que les halaguen el oído, y no querrán oír la verdad, y se convertirán a las fábulas. Pero tú vela, trabaja todo, haz obras de evangelista. Cumple tu ministerio, sé templado, porque yo ya voy a ser sacrificado, y se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado bien, he consumado mi carrera, y he guardado la fe. Por lo demás, tengo reservada la corona de justicia que me dará el Señor en aquel día, el justo juez, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nota: escribió San Pablo esta segunda epístola a Timoteo no sólo para llamarle cerca de su persona, sino también para animarle en los trabajos del ministerio episcopal. Hácele varias advertencias acerca de los falsos doctores y de los herejes de aquel tiempo, de los simonianos y de los gnósticos, y de los que habían de seguir a éstos, haciéndole una viva pintura de todos ellos. Te dominum confidemur, de eternum Patrem, omnis terra veneratur, diviones angeli, divi celi et universe potentes,
Reflexiones. Predica la palabra. Insta oportuna e importunamente. No desistas de enseñar, aun cuando veas que no te quieren oír. Que haga bueno, que haga mal tiempo, siempre siembra el labrador. Toda semilla que ha de fructificar se pudre en la tierra antes que arraigar y de romper. Lo que siembra en un genio distraído y tal vez burlón y mofador, en un corazón duro y mal dispuesto, no pocas veces prende y fructifica cuando menos se piensa. El verdadero celo es muy paciente. En el impetuoso se mezcla mucha pasión y no puede ser verdadero celo. Todo celo sin prudencia, sin dirección y sin caridad es defectuoso. Todo celo que no sea muy arreglado y contenido es digno de temerse. Siempre da en extremos, en nada repara, a nada atiende, sino a sus preocupaciones, las más veces injustas y mal fundadas. Cuantas más temeridades comete, tanto más se aplaude, y como siempre está acompañado de mucha ignorancia, sus mismas imprudencias le hacen más arrogante. Este indiscreto celo es de ordinario más culpable y también más frecuente en los que acaban de darse a la virtud, precipitándolos fácilmente en excesos de severidad, particularmente respecto de los otros. Señor, decían Santiago y San Juan, animados de un celo más vivo de lo que convenía contra los samaritanos, porque habían echado de su país a los discípulos. Señor, ¿queréis que hagamos bajar fuego del cielo y los consuma? Era aquel celo más severo de lo que fuera razón, y así les respondió el Señor: ¿No sabéis de qué espíritu sois? Mézclase frecuentemente mucha ilusión en esa fogosidad, a la cual siempre se le da el nombre de celo. Unos, dejándose llevar de su natural, dan en rigores excesivos, y otros en una reprensible blandura. Algunas veces la misma virtud del confesor les sirve de ocasión para ser más severos, y otras sus mismas imperfecciones y miserias los hacen demasiadamente benignos. Muchas, por mira especulativa, se condena con demasía, y no pocas por la mucha práctica se absuelve con sobrada facilidad. Todo celo falso es efecto de la pasión. Los que se mueven por él son bastantemente parecidos a los que el apóstol San Juan llama nubes sin agua, que agitadas a todas partes por los vientos se desvanecen en relámpagos y en truenos. El verdadero celo siempre está acompañado de mucha prudencia, de mucho sosiego y de mucha actividad. El Evangelio es del capítulo 5 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se deshace, ¿con qué se salará? Para nada tiene ya virtud, sino para ser arrojada fuera y pisada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada sobre un monte, ni encienden una vela y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Resplandezca pues así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre, que es en los cielos. No juzguéis que he venido a violar la ley o a los profetas. No vine a violarla, sino a cumplirla, porque os digo en verdad que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde faltarán de la ley, sin que se cumpla todo. Cualquiera pues que quebrante alguno de estos pequeños mandamientos y enseñare así a los hombres, será reputado el menor en el reino de los cielos, mas el que los cumpliere y enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. Meditación del amor de Dios. Punto primero. Considera que es cosa bien extraña el que tengamos necesidad de que se nos exhorte y se nos pruebe que debemos amar a Dios. ¿Cómo es posible conocer que Dios es el soberano bien, el origen de todos los bienes, el único bien verdadero, y que dejemos de amar a Dios desde que somos capaces de amarle? Precisamente, Dios mío, habéis de ser poco conocido cuando sois tan poco amado.
¿Qué cosa hay ni puede haber en todo el universo capaz de arrebatar nuestro corazón que no posea a Dios eminentemente? Grandeza, hermosura, poder, bondad en todos los objetos criados. Nada sois sino unas imperfectísimas sombras. Solo Dios es grande, sabio, poderoso y bueno. No nos cansemos, por amable, por cabal que sea el objeto criado en que hemos fijado nuestro corazón en este mundo, no es capaz de hacernos dichosos ni por un solo momento. Cuántos sinsabores, cuántas mudanzas imprevistas, cuántos reveses, cuántos contratiempos traban nuestro corazón. El temor de que se canse, la certeza de que algún día se ha de perder, inquietan y sobresaltan. El amor de las criaturas es inseparable del desasosiego, de la turbación y del dolor. Solo vos, mi Dios, solo vos, que sois toda mi felicidad, solo vos podéis ser mío todo el tiempo que yo quisiere. No hay sucesos, no hay acasos, no hay poder en el mundo para arrancaros de mi alma, y en un objeto tan amable no tengo que recelar ni mudanza ni disgusto. Pero supongamos que hallase una criatura que fuese digna de nuestro amor, ¿quién nos podría asegurar que que ella nos juzgase a nosotros dignos del suyo? ¿Quién nos podría asegurar que ella nos juzgase a nosotros dignos del suyo? Ese gran Dios tan poderoso, tan perfecto, tan amable, no sólo se desdeña de nuestro corazón, no sólo no nos considera indignos de su amor, sino que nos impone un expreso precepto de que le amemos, y se complace extremadamente en un alma que le ama. El nacimiento oscuro, una corta capacidad, una desgracia bastan para hacernos el desprecio del mundo, y en esas circunstancias tan humildes y tan abatidas nos mira Dios con unos ojos llenos de ternura. Despreciante los grandes, pero Dios te ama. Aborrécente los envidiosos y los rivales, pero Dios nos mira con cariño, Dios nos ama. ¿Y será posible que nosotros no amemos a Dios? Punto segundo. Considera que afectos de reconocimiento y de amor no se encenderían en nuestro corazón si supiéramos que el mayor monarca del mundo nos honraba con su benevolencia. Ah, vos, mi Dios, me amáis, no lo ignoro yo, todo me lo está gritando, todo me lo está probando, y yo no os amaré. Sí, no solo es Dios infinitamente amable, sino que nos ama infinitamente. Son los beneficios la prueba más convincente del amor, y cuantos hemos recibido de Dios, ¿no nos está colmando de ellos a cada momento, aun cuando nos valemos de los mismos beneficios para ofenderle? ¿A quiénes debes ese ser que tienes? ¿A quién debes todo lo que es menester para conservarle? Ese cielo, esos astros, esa tierra, esos frutos son efectos menos visibles de la bondad del Criador. Todo eso es suyo, y todo lo crió Dios para ti y por tu amor. Busca dentro de ti o fuera de ti bien alguno que no le hayas recibido de su mano, que no sea don de su infinita liberalidad. Ah, que todo nos grita, todo nos predica que Dios nos ama, cuando no podremos nosotros decir que amamos a Dios, pero ¿dónde hay beneficio mayor que el de la religión? Si un rey se hiciera esclavo por rescatar a un vasallo suyo, ¿no sería esta una gran prueba de su amor? ¿No tendría derecho a esperar algunas señales de reconocimiento? Ese gran Dios, que a ninguna criatura había menester para ser infinitamente feliz, se hizo hombre, se hizo esclavo para que los hombres fuesen enteramente dichosos. Es verdaderamente incomprensible ese amor de mi Dios para con los hombres. Yo lo confieso, pero ¿será menos incomprensible la tibieza, la frialdad y la ingratitud de los hombres para con Dios? Consideremos la vida y la muerte del Redentor.
Recorramos todos los misterios de nuestra religión, la Eucaristía, los sacramentos y el fin de todos esos medios que es nuestra eterna bienaventuranza. Todo eso hizo Dios para probarnos el exceso de su amor. Salió con su intento. ¿Qué te parece? ¿Hizo bastante? ¿Y debió hacer más? Creo, Señor, todas estas maravillas, pero creyéndolas, de nada me acusa mi fe. Ah, Señor, no solamente es justo que yo os ame, sino que en realidad solo en vuestro amor encuentro mi propio interés. No hay alegría pura, no hay paz, no hay reposo, no hay felicidad en la tierra, sino en el corazón de los que os aman. Qué prudentes, qué discretos fueron los santos, aquellos grandes hombres, aquellos encumbrados ingenios en colocar toda su dicha solo en amar a Dios. Qué dichoso fue un Agustín en vivir todo abrasado en el fuego del divino amor, pues ¿de quién dependerá que no logre yo la misma dicha? Vuestro amor, oh mi Dios, vuestro amor, y esto me basta. Está decidido, Dios mío, yo os amaré sin repartimiento y sin reserva, mediante vuestra divina gracia. Voy desde luego a reparar mi ingratitud con lo fino de mi amor. Jaculatorias. Bien sabéis, Señor, que nada deseo tanto como amaros. ¿Quién será capaz de separarme del amor de mi Señor Jesucristo? Propósitos. 1. Un Dios infinitamente amable nos permite, nos solicita y aún nos manda que le amemos, so pena de un suplicio eterno. ¿Y quién obedece este mandamiento? Muéstrase el amor de mil maneras. El entendimiento sólo se ocupa y sólo se deleita en el objeto amado. La lengua nunca se cansa de hablar de él. Qué ansia y qué solicitud de darle gusto. No se halla éste sino en todo lo que le agrada a aquel. Todo cuanto se opone a su voluntad y a su inclinación nos da en rostro. Estas son las pruebas que de hoy en adelante han de acreditar tu amor a Dios. Si amas a Dios, pensarás en Dios frecuentemente. Nunca le perderás de vista. Imponte una ley que de no malograr ocasión alguna de hablar de Dios. Esta será señal cierta de que le amas, pero sobre todo dedícate a darle gusto. Pídete cosillas, al parecer pequeñas, la observancia de ciertas reglas menudas. Probarás que amas a Dios por esta exacta observancia. 2. Acostúmbrate a ejercitarte frecuentemente en actos de amor de Dios en todas ocasiones, en las visitas de atención, de obligación o de necesidad, en las conversaciones ordinarias, en las ocupaciones y en el estudio, un levantar el corazón a Dios, una palabrita que muestre el incendio de tu amor, un mirar al cielo tiernamente, fomentan, inflaman maravillosamente este divino fuego. Los mejores actos de amor de Dios son los menos estudiados, aquellos en que prorrumpe de repente el corazón. Con todo eso, te puedes servir de los que te han sugerido al fin de la meditación. También te abastecerán de una multitud de ellos los soliloquios, las meditaciones y el libro de las confesiones de San Agustín. Di a Dios muchas veces que le amas. Esto conduce mucho para granjearnos su amor. No faltan hoy personas virtuosas que hacen por día hasta 2000 actos de amor por Dios. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que aceptar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa Iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey! Vignare Domine, Christo, sine peccato
miseria